Nunca me dijiste quién eras. ¿Crees que es divertido burlarte de la nueva empleada? Daniela apuntó con su dedo índice directamente hacia Alejandro, sus ojos brillando con indignación, mientras todos los ejecutivos en la sala de juntas observaban atónitos. «Daniela, puedo explicarlo», respondió Alejandro. Su rostro normalmente compuesto ahora mostraba una mezcla de culpa y sorpresa ante su reacción. «¿Explicar qué exactamente, señor Altamirano? ¿O debería decir Alex de informática?» Su voz temblaba ligeramente, pero mantenía la compostura profesional a pesar de la humillación. 3 días antes, Daniela Herrera había llegado a Ciudad de México desde Oaxaca. Su pequeño apartamento en la colonia Roma apenas tenía lo básico, pero para ella representaba el inicio de algo grande. Después de graduarse con honores en economía, había conseguido el trabajo que cambiaría la vida de su familia: asistente ejecutiva en Grupo Altamirano. Esa primera mañana, mientras se miraba al espejo ajustando su único traje formal, recordó las palabras de su madre. «Vas a brillar en la capital, Milla. Solo no olvides de dónde vienes». Daniela tomó el metro abarrotado, repasando mentalmente los datos de la empresa que había memorizado. Grupo Altamirano, conglomerado líder en energías renovables, construcción y tecnología. Su director ejecutivo, Alejandro Altamirano, era conocido por su brillantez en los negocios y por ser extremadamente reservado. Nadie fuera del círculo empresarial más exclusivo parecía conocerlo en persona. Al llegar al imponente edificio de cristal, Daniela respiró profundo antes de entrar. En el elevador, un hombre de unos 35 años, vestido con jeans y una camisa informal, le sonrió al verla consultar nerviosamente el directorio. «¿Primer día?», preguntó amablemente. «Tan obvio, ¿verdad?», respondió Daniela. «Voy al piso ejecutivo». «Coincidencia, yo también», dijo él presionando el botón 20. «Soy Alex, por cierto. Daniela Herrera, la nueva asistente ejecutiva del CEO». El hombre levantó las cejas con interés. «Así que trabajarás para el famoso Alejandro Altamirano. ¿Cómo es él?». Daniela se rió. «Ni idea. Nadie me ha dicho mucho, solo que es un genio de los negocios y muy exigente. Estoy nerviosa, pero preparada. Oye, ¿tú trabajas en informática o algo así?». «Algo así», respondió con una sonrisa enigmática. «¿Qué te trae de Oaxaca a la gran ciudad? ¿Cómo supiste que soy de...?» Daniela notó la etiqueta de su maleta aún visible. «Ah, claro. Pues necesitaba un trabajo que pagara lo suficiente para ayudar a mi familia. Mi hermano quiere ser ingeniero y mi mamá...». Se detuvo. «Perdón, seguro no te interesa mi historia familiar. Al contrario, es refrescante conocer a alguien con motivaciones reales». Al salir del elevador, una mujer elegante de unos 40 años los observó con expresión suspicaz. «Alejandro, la junta directiva comenzará en 10 minutos», dijo, ignorando completamente a Daniela. Daniela miró confundida a Alex, quien rápidamente respondió. «Marina, ella es Daniela, la nueva asistente ejecutiva. ¿Podrías mostrarle su escritorio? Debo cambiarme para la reunión». Antes de que Daniela procesara lo ocurrido, Alex desapareció por un pasillo y Marina la condujo a su estación de trabajo. «Parece que ya conociste a...». «Alex», comentó Marina con un tono extraño. «Interesante primer encuentro». Durante esa semana, Daniela impresionó a todos con su eficiencia. Reorganizó sistemas, preparó reportes impecables y resolvió problemas que llevaban meses estancados. Sin embargo, no había conocido formalmente a su jefe, el señor Altamirano. Alex pasaba ocasionalmente por su escritorio, preguntándole cómo se adaptaba y ofreciéndole consejos sobre la empresa. El viernes, Marina le indicó preparar la sala de juntas para una presentación importante. «El señor Altamirano quiere que asistas para tomar notas», le informó. Daniela entró a la sala con sus materiales perfectamente organizados. Los ejecutivos fueron llegando uno a uno, hasta que Alex entró, ahora vestido con un impecable traje negro. Se sentó a la cabecera de la mesa, mientras Daniela lo miraba confundida desde su rincón. El presidente del consejo se puso de pie. «Como saben, hoy evaluaremos la expansión hacia mercados asiáticos. Nuestro CEO, Alejandro Altamirano, presentará la estrategia». Cuando Alex se levantó y comenzó a hablar con autoridad sobre proyecciones financieras,
Daniela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El hombre con quien había compartido detalles personales, a quien había tratado con casualidad durante toda la semana, era en realidad su jefe, el millonario más reservado de México. Al terminar la presentación, Alejandro miró directamente hacia ella. Antes de continuar, quiero reconocer el excelente trabajo de la señorita Herrera durante su primera semana. Su perspectiva fresca será invaluable para nuestros próximos proyectos. Fue entonces cuando Daniela, incapaz de contener su indignación, se puso de pie y lanzó la acusación que dejó a todos congelados. «Nunca me dijiste quién eras. ¿Crees que es divertido burlarte de la nueva empleada?» «Quiero renunciar», declaró Daniela, de pie frente al escritorio de Alejandro, con los brazos cruzados y la mirada firme a pesar de que por dentro temblaba. La oficina del CEO, minimalista y con vista panorámica a Ciudad de México, parecía acentuar la diferencia de mundos entre ambos. Alejandro se aflojó la corbata y suspiró. «Daniela, entiendo tu molestia. Lo que hice fue insensible, arrogante, un abuso de poder», interrumpió ella. «Elegí mudarme a una ciudad donde no conozco a nadie. Dejé atrás a mi familia que depende de mí. Todo por esta oportunidad. ¿Que usted la convierte en una broma?» Alejandro la miró directamente. «No fue una broma, fue egoísta de mi parte», admitió. «Cuando las personas descubren quién soy, cambian completamente su comportamiento. Contigo fue diferente. Por primera vez en años, alguien me trató como a un ser humano normal, no como al millonario Altamirano». «Eso no justifica el engaño», respondió Daniela, aunque su tono se suavizó ligeramente. «Tienes razón», concedió él. «Por eso quiero ofrecerte un puesto como coordinadora ejecutiva, con un aumento significativo de sueldo. Sin trucos, sin juegos». Daniela levantó una ceja. «¿Cree que puede comprar mi dignidad?» «No. Creo que mereces un puesto que refleje tus capacidades, que claramente son excepcionales». Hizo una pausa. «Además, ambos sabemos que no puedes renunciar tan fácilmente. Tu familia en Oaxaca cuenta contigo». La mención de su familia hizo que Daniela apretara los labios. Tenía razón, y eso la enfurecía aún más. «Acepto el puesto, pero con una condición», dijo finalmente. «Nuestra relación será estrictamente profesional. No más charlas personales, no más fingir que somos amigos». Alejandro asintió. «Me parece justo». Esa noche, Daniela llamó a su madre desde su pequeño apartamento. «¿Cómo va todo, Misha?», preguntó doña Carmen con su voz cálida. «Bien, mamá. De hecho, me ascendieron», respondió, omitiendo los detalles humillantes. «Podré enviar más dinero para las medicinas y la escuela de Manuel. Ay, Dani, siempre cuidando de nosotros, pero no te olvides de cuidarte tú también». Daniela miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. «No te preocupes, mamá. Aquí todos son muy profesionales». Durante las siguientes semanas, Daniela se dedicó a demostrar su valía. Reestructuró el sistema de comunicación del CEO, optimizó procesos y aportó ideas innovadoras que impresionaron incluso a los ejecutivos más veteranos. Alejandro, por su parte, mantuvo la distancia prometida, aunque no podía evitar notar cómo Daniela transformaba positivamente su empresa. En las reuniones, ella anticipaba sus necesidades, presentaba soluciones antes de que él identificara los problemas, y su perspectiva fresca desafiaba el estancamiento de algunos departamentos. «Deberías darle un respiro», comentó Marina durante un almuerzo. «La chica sigue dolida». «Lo sé», respondió Alejandro jugando con su comida. «Es solo que es la primera persona en años que me hace querer ser mejor en lo que hago». Un mes después del incidente, como lo llamaban en la oficina, Daniela conoció a Carlos Juárez, el analista financiero cuya oficina quedaba frente a la suya. «Así que tú eres la famosa Daniela que puso en su lugar al intocable Altamirano», dijo Carlos con una sonrisa, ofreciéndole un café. «Eres mi heroína». «No fue tan dramático», respondió ella, aunque no pudo evitar sonreír. «Cuidado con él», advirtió Carlos mientras caminaban hacia la sala de juntas. «Tiene fama de despiadado en los negocios, y en lo personal, digamos que su lista de exnovias parece directorio telefónico, todas modelos o herederas que duraron lo que un contrato trimestral. No me interesa su vida personal»,
cortó Daniela. Solo hago mi trabajo. Esa tarde, durante una tensa reunión con inversionistas extranjeros, Alejandro cometió un error en sus proyecciones financieras. Antes de que los inversionistas lo notaran, Daniela intervino discretamente, corrigiendo las cifras y salvando la presentación. Cuando todos se marcharon, Alejandro se quedó solo con ella en la sala. «Gracias por eso», dijo sinceramente. No sé dónde tenía la cabeza. Por primera vez en semanas, Daniela lo miró realmente. Notó las ojeras bajo sus ojos y su aspecto agotado. «Deberías descansar más», comentó, sorprendiéndose a sí misma por la familiaridad. Un CEO exhausto comete errores. Alejandro sonrió levemente. «¿Eso es preocupación, coordinadora Herrera?» «Es eficiencia empresarial, señor Altamirano», respondió ella, aunque sus labios se curvaron ligeramente. Al día siguiente, Daniela llegó temprano y encontró a Alejandro ya trabajando en su oficina. Sin pensarlo, le llevó un café preparado exactamente como le gustaba, negro con una pizca de canela. «¿Cómo supiste?», preguntó él sorprendido. «Noté que nunca tomas el café que te prepara tu asistente personal», explicó Daniela. «Siempre lo dejas enfriarse. El primer día mencionaste que te gusta el café como lo preparan en Veracruz, con canela». Alejandro la miró con una mezcla de sorpresa y algo más profundo. «Nadie había notado eso», murmuró. «Todos asumen que como CEO debo tomar café sofisticado y caro». «Bueno, yo no asumo cosas sobre ti, sobre usted», corrigió rápidamente Daniela, retomando la formalidad. «Solo observo». En ese momento, algo cambió sutilmente entre ellos. No era perdón, no era amistad, pero era un principio de entendimiento. Esa noche, después de que todos se marcharon, Alejandro se quedó mirando por la ventana de su lujoso despacho, recordando su infancia. Su padre, Roberto Altamirano, siempre repetía: «En los negocios no hay personas, solo activos y obstáculos». Ese pensamiento lo había moldeado durante años, hasta convertirlo en alguien que desconfiaba de todos. Pero ahora, esta mujer de Oaxaca, con su franqueza y dignidad inquebrantable, estaba agrietando lentamente ese muro. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no estaba seguro de querer reparar esas grietas. «¿Monterrey? ¿Ahora? Pero es viernes por la noche», exclamó Daniela mirando incrédula el correo de emergencia en su computadora. «El contrato con Grupo Industrial del Norte está por colapsar», explicó Alejandro ya metiendo documentos en su maletín. «Si no estamos allí mañana temprano para renegociar, perderemos $50 millones y 2 años de trabajo». Daniela suspiró, guardando su laptop. «Supongo que cancelaré mi cita con Netflix y mi almohada». Para su sorpresa, Alejandro sonrió. «Yo también tenía planes, ¿no sabes? Una cena aburrida con gente que solo habla de sus yates y sus casas en Europa». «Qué sacrificio, señor Altamirano», respondió ella con ironía, pero sin la hostilidad de semanas anteriores. El vuelo privado a Monterrey fue breve pero incómodo. Daniela revisaba obsesivamente los documentos mientras Alejandro hacía llamadas tratando de salvar la situación. Cuando aterrizaron, ya era medianoche. «Los ejecutivos de GIN nos verán a las 8», informó Alejandro mientras entraban al hotel de lujo. «Eso nos deja unas 7 horas para crear una propuesta completamente nueva». «Maravilloso», murmuró Daniela, dirigiéndose al centro de negocios del hotel. Trabajaron sin descanso. A las 3 de la mañana, rodeados de papeles y con tazas vacías de café, el cansancio comenzaba a hacer mella. «Necesitamos comida», declaró Alejandro, frotándose los ojos. «A esta hora solo debe estar abierta alguna taquería», respondió Daniela estirándose. «Perfecto. Tacos al pastor son exactamente lo que necesito». Daniela lo miró sorprendida. «¿El gran Alejandro Altamirano come tacos callejeros?» «Crecí en México, no en Marte», bromeó él quitándose la corbata. «Mi madre me llevaba a una taquería en Coyoacán todos los domingos. Era nuestra tradición secreta. Mientras esperaban la comida que habían pedido a domicilio, la formalidad entre ellos comenzó a diluirse». «¿Por qué finanzas?», preguntó Alejandro, recostándose en su silla. Daniela jugueteó con un lápiz. «Mi papá era contador. Cuando murió, yo tenía 12 años. Encontré sus libros de contabilidad y comencé a estudiarlos para sentirme cerca de él». Hizo una pausa.
Luego descubrí que tenía facilidad con los números. Una buena carrera significaba poder ayudar a mi familia. Tu hermano quiere ser ingeniero, ¿verdad? Manuel es brillante. El rostro de Daniela se iluminó. Construyó un sistema de riego por goteo para nuestra comunidad cuando tenía 15 años. Pero las colegiaturas son imposibles sin una beca, y este año lo rechazaron. Alejandro la observó mientras hablaba de su familia, notando cómo su rostro se transformaba. Sin las tensiones de la oficina, Daniela era aún más auténtica. ¿Y tú?, preguntó ella de repente. ¿Siempre quisiste dirigir el imperio familiar? La pregunta tomó por sorpresa a Alejandro. La verdad es que quería ser arquitecto, confesó. Diseñar espacios que transformaran comunidades, no solo edificios bonitos para ricos. ¿Qué pasó? Mi padre, respondió simplemente. Roberto Altamirano no tuvo un hijo para que dibujara casitas. Desde que cumplí 18, me preparó para sucederlo. MBA en Harvard, prácticas en todos los departamentos y recordatorios constantes de que miles de empleados dependerían de mí. Pero es tu vida, insistió Daniela. Alejandro sonrió con amargura. En familias como la mía, rara vez somos dueños de nuestras vidas. Cuando llegaron los tacos, comieron con apetito mientras continuaban trabajando. La madrugada avanzaba y con ella una nueva estrategia tomaba forma. Creo que estamos enfocando esto mal, dijo Daniela de repente. King no quiere solo nuestros recursos tecnológicos. Quieren reconocimiento como líderes regionales. Continúa, respondió Alejandro intrigado. Si les ofrecemos una partnership en lugar de una adquisición, donde ellos lideren la expansión en el norte bajo su marca junto a la nuestra, podrían mantener su identidad regional mientras acceden a nuestros recursos, completó Alejandro, entusiasmado. Daniela, eso es brillante. Trabajaron frenéticamente para reestructurar la propuesta. A las 7 de la mañana, exhaustos pero satisfechos, tenían un plan sólido. Necesitamos cambiarnos, señaló Alejandro, notando sus ropas arrugadas. Cuando se reunieron en el lobby media hora después, Daniela se sorprendió al ver a Alejandro con ropa casual, pero elegante, en lugar del traje formal que esperaba. Sin traje para una reunión multimillonaria. Tu idea me hizo reconsiderar el enfoque, explicó. Si queremos una partnership genuina, debo presentarme como un igual, no como el intimidante CEO capitalino. La reunión fue tensa al principio, pero la nueva propuesta captó inmediatamente el interés de los ejecutivos regiomontanos. Para sorpresa de Daniela, Alejandro la presentó como coautora de la estrategia y le cedió la palabra varias veces durante la presentación. Cuando salieron, 4 horas después, tenían un contrato preliminar firmado. «¡Lo logramos!», exclamó Daniela, permitiéndose un momento de celebración mientras caminaban por el estacionamiento. Sin pensarlo, Alejandro la abrazó. El contacto duró apenas unos segundos antes de que ambos se separaran, súbitamente conscientes de la línea que acababan de cruzar. «Perdón», murmuró él. Fue la emoción del momento. «Está bien», respondió ella, aunque su corazón latía acelerado. «Yo también estoy emocionada. Es un gran logro para la empresa». Durante el vuelo de regreso, ambos mantuvieron una conversación profesional, como si la intimidad compartida durante la noche no hubiera existido. Sin embargo, cuando Daniela se quedó dormida en su asiento, Alejandro la cubrió cuidadosamente con su chaqueta, permitiéndose observar su rostro sereno por un momento. De vuelta en Ciudad de México, Alejandro la llevó a su casa en su auto personal, algo que nunca hacía con sus empleados. «Gracias por tu dedicación este fin de semana», dijo al detenerse frente al edificio de Daniela. «No habríamos salvado este contrato sin ti». «Es mi trabajo», respondió ella, pero añadió con una pequeña sonrisa, aunque los tacos fueron un buen incentivo. Cuando Daniela entró a su apartamento, se dio cuenta de que aún llevaba puesta la chaqueta de Alejandro. La sostuvo un momento contra su rostro, percibiendo el sutil aroma a sándalo, antes de regañarse mentalmente por ese gesto. «Es mi jefe», se recordó firmemente. «Solo mi jefe». Pero mientras se preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en la vulnerabilidad que había visto en sus ojos cuando habló de sus sueños abandonados, ni en cómo se había sentido tan natural trabajar juntos toda la noche, como si fueran simplemente dos personas
con un objetivo común, no un millonario y su empleada. Y esa idea, más que cualquier otra, era la que realmente la asustaba. ¿Te diste cuenta que el jefe te mira diferente?, preguntó Carlos inclinándose sobre el escritorio de Daniela con una expresión curiosa. No sé de qué hablas, respondió ella, sin levantar la vista de su computadora. Desde que regresaron de Monterrey, Altamirano sonríe. Sonríe, Daniela. El hombre que los accionistas apodaron cara de piedra ahora sonríe cuando pasas cerca. Daniela rodó los ojos, aunque sus mejillas se tiñeron ligeramente. Trabajamos bien juntos, eso es todo. Es profesional. Si tú lo dices, Carlos se encogió de hombros. Pero ten cuidado. Los hombres como él no se enamoran, hacen adquisiciones. Antes de que Daniela pudiera responder, su teléfono sonó. Era su hermano Manuel. «Dani, no vas a creerlo», exclamó con entusiasmo. «Me dieron una beca completa para ingeniería. Una fundación nueva, se llama Raíces del Futuro. Incluye hasta una mensualidad para gastos». Daniela se quedó sin palabras por un momento. «Pero, habías dicho que todas las convocatorias estaban cerradas. Esta fundación contactó directamente a la universidad. Dijeron que buscan específicamente estudiantes de comunidades rurales de Oaxaca. ¿No es increíble?». Mientras Manuel seguía hablando emocionado, Daniela miró hacia la oficina de Alejandro. No era posible, ¿o sí? Esa tarde, Alejandro la llamó para revisar unos documentos. Cuando terminaron, Daniela reunió valor. «Mi hermano recibió una beca», dijo casualmente, «de una fundación nueva enfocada en estudiantes oaxaqueños». Alejandro mantuvo su expresión neutral, pero sus ojos lo delataron. «¡Qué coincidencia tan afortunada!», respondió, fingiendo sorpresa. «Demasiado afortunada», insistió Daniela. «¿Tuviste algo que ver?». Alejandro la miró directamente. «¿Importa realmente si así fuera? Tu hermano tiene talento, merece la oportunidad. Importa porque no necesito tu caridad», respondió Daniela con orgullo herido. «No te conté sobre Manuel para que lo solucionaras con tu dinero. No es caridad, Daniela». Su voz sonaba sincera. «Es inversión en talento. México necesita más ingenieros brillantes. Y sí, quizás quería ayudar a tu familia, pero no para impresionarte. Lo hice porque...». La puerta se abrió abruptamente, interrumpiéndolos. Un hombre mayor, de presencia imponente y rostro severo, entró sin anunciarse. «Alejandro, necesitamos hablar sobre la fusión con Mendoza Industries», dijo con autoridad antes de notar a Daniela. «No sabía que estabas ocupado». «Padre», respondió Alejandro tensándose visiblemente. «Te presento a Daniela Herrera, nuestra coordinadora ejecutiva». Roberto Altamirano la evaluó con mirada crítica. «Señorita Herrera», saludó fríamente antes de volverse hacia su hijo. «Marina me comentó sobre tus innovaciones en Monterrey. Bastante atrevido cambiar una estrategia de adquisición por una asociación sin consultarme». «Funcionó», respondió Alejandro. Su tono desafiante sorprendió a Daniela. «Jean firmó y están entusiasmados». «Hablaremos en privado», insistió Roberto, mirando significativamente hacia Daniela. «Con permiso», dijo ella recogiendo sus documentos. Mientras salía, notó la mandíbula tensa de Alejandro y la expresión calculadora con que Roberto la observaba. Esa noche, Daniela trabajaba tarde cuando Alejandro apareció en su oficina. «Lamento la interrupción de esta tarde», dijo sentándose frente a ella. «Mi padre puede ser intenso». «Se parece a ti», comentó Daniela. «O tú a él». «Eso es lo que más temo», confesó Alejandro con una honestidad que la sorprendió. «Daniela, sobre la fundación...». «No tienes que explicarlo», interrumpió ella. «Tenías razón. Lo importante es la oportunidad para Manuel». Alejandro sonrió, visiblemente aliviado. Por un momento, ambos se miraron en silencio. Daniela notó que se había acercado ligeramente y que ella no se había alejado. La atmósfera entre ellos cambió, cargándose de una tensión diferente. Alejandro levantó suavemente una mano, como si fuera a tocar su mejilla. Daniela contuvo la respiración. El teléfono sonó estridente, rompiendo el momento. Alejandro se apartó mientras ella contestaba, maldiciendo internamente la interrupción. Al día siguiente, Carlos la invitó a almorzar. «Necesito contarte algo»,
dijo con expresión seria. Es sobre Altamirano. Carlos, ya te dije que... Esto es diferente, la interrumpió. ¿Has oído hablar de Sofía Mendoza? Daniela negó con la cabeza. Es la hija de Guillermo Mendoza, dueño de Mendoza Industries, explicó Carlos. Desde hace años las familias Altamirano y Mendoza planean una fusión de empresas y para sellar el trato, un matrimonio, completó Daniela, sintiendo un peso en el estómago. Exacto. Es un secreto a voces en los círculos ejecutivos. Roberto Altamirano ya prácticamente anunció la boda para fin de año. Daniela mantuvo el rostro impasible, aunque por dentro sentía una punzada dolorosa. ¿Por qué me cuentas esto? Carlos la miró con sincera preocupación. Porque me importas, y porque he visto cómo lo miras. No quiero que salgas lastimada. Durante las siguientes semanas, Daniela intentó mantener su distancia emocional de Alejandro, aunque resultaba cada vez más difícil. Trabajaban juntos en proyectos importantes, y él buscaba constantemente su opinión, valorando genuinamente sus ideas. Una tarde, Alejandro la invitó a quedarse después del horario laboral para revisar una presentación. Las horas pasaron mientras refinaban estrategias, y pronto se encontraron solos en el piso ejecutivo, compartiendo comida china a la luz de las lámparas de escritorio. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Daniela repentinamente. «Por supuesto. ¿Ya es cierto lo de la fusión con Mendoza Industries y lo del arreglo matrimonial?» Alejandro se quedó inmóvil, la sorpresa evidente en su rostro. «¿Cómo supiste?» «Entonces es verdad», murmuró Daniela, bajando la mirada. «Vas a casarte por un acuerdo comercial. No es tan simple», respondió él pasándose una mano por el cabello. «Es algo que mi padre ha planificado durante años, la unión de dos imperios empresariales. ¿Y qué hay de lo que tú quieres?» La pregunta quedó suspendida entre ellos. Alejandro la miró intensamente. «Últimamente me lo pregunto constantemente», confesó en voz baja. El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas. Finalmente, Alejandro se acercó y con delicadeza tomó la mano de Daniela sobre la mesa. «Daniela, yo...» La puerta del despacho se abrió. Roberto Altamirano apareció con expresión severa, observando sus manos unidas. Ambos se separaron inmediatamente. «Alejandro, llevo horas buscándote», dijo Roberto. «Sofía llamó preguntando por los detalles de la gala de aniversario. Parece que tienes el teléfono apagado». «Estábamos trabajando, padre», respondió Alejandro poniéndose de pie. «Ya veo». La mirada de Roberto se posó calculadoramente en Daniela. «Señorita Herrera, es tarde. Seguro desea volver a casa». El tono no dejaba lugar a discusión. Daniela recogió sus cosas, evitando mirar a Alejandro. «Hasta mañana, señor Altamirano», dijo formalmente, sintiendo la pesada mirada de Roberto mientras salía. Pero lo que más dolía no era la evidente desaprobación del padre de Alejandro. Era darse cuenta de que, a pesar de todas sus defensas, se había enamorado precisamente del hombre que nunca podría tener. «¿Tijuana? ¿Me están transfiriendo a Tijuana?» Daniela sostenía la notificación oficial con manos temblorosas, incapaz de creer lo que leía. Marina Valencia, directora de Recursos Humanos, mantenía una expresión profesional pero compasiva. «Es una oportunidad importante, Daniela. La oficina regional necesita reestructuración y tus habilidades son ideales para el puesto». «Esto es por lo de anoche, ¿verdad?», preguntó Daniela, conectando inmediatamente la aparición de Roberto Altamirano con esta repentina transferencia. «¿Dónde está Alejandro? Necesito hablar con él». «El señor Altamirano está en una reunión con los Mendoza toda la mañana», respondió Marina, con un tono que sugería que sabía más de lo que decía. «La transferencia es efectiva desde el lunes. Tendrás un aumento del 30% y un bono por reubicación». 3 días después del anuncio, Daniela aún no había logrado hablar con Alejandro. Él parecía evitarla deliberadamente, ausente en reuniones donde normalmente estaría presente, inaccesible en su oficina. La noche antes de su partida, decidió esperarlo en el estacionamiento corporativo. Cuando Alejandro apareció, su rostro mostró sorpresa y algo más complejo. «¿Culpa? ¿Tristeza? No puedes irte sin despedirte», dijo Daniela directamente. «Daniela, yo no aprobé esa transferencia», respondió él acercándose.
Cuando me enteré ya estaba procesada con mi firma electrónica. ¿Y no pudiste revertirla? O al menos tener la decencia de explicármelo personalmente. Alejandro pasó una mano por su cabello, gesto que Daniela había aprendido a reconocer como señal de su frustración. Mi padre... La situación es complicada, murmuró mirando alrededor como verificando que estuvieran solos. La fusión con Mendoza está en una etapa crítica. Si creara conflicto ahora... Entiendo perfectamente, interrumpió ella con frialdad. Los negocios primero, ¿verdad? Y una simple empleada de Oaxaca no vale arriesgar millones. No es así. La intensidad en su voz la sorprendió. Daniela, dame tiempo para resolver esto. Te prometo que... No necesito promesas, Alejandro, respondió ella, usando deliberadamente su nombre de pila. Necesitaba que lucharas por mí, aunque fuera solo como profesional que valora mi trabajo, pero veo que ni siquiera eso puedo esperar. Al día siguiente, Daniela aterrizó en Tijuana con determinación renovada. Si Roberto Altamirano pensaba que enviarla lejos la rompería, se equivocaba completamente. La oficina regional era un desastre, desorganizada, desmoralizada y con resultados mediocres. Perfecta para demostrar su valía. Bienvenida al abandono corporativo. La recibió Tomás Quirós, el gerente regional, un hombre cansado de 50 años. Hace 3 años que la sede central no nos visita. Tenemos equipo obsoleto, personal sin capacitación y presupuesto ridículo. Eso cambiará desde hoy, respondió Daniela con determinación. Muéstreme todo. En Ciudad de México, Alejandro intentaba concentrarse en la reunión sobre la fusión, pero su mente vagaba constantemente hacia Tijuana. Alejandro, ¿me estás escuchando?, preguntó Sofía Mendoza, una mujer elegante y calculadora que conocía desde la infancia. Tu padre y el mío están discutiendo la fecha para el anuncio oficial. ¿Anuncio de qué?, preguntó distraído. Sofía le dirigió una mirada irritada. De nuestro compromiso, obviamente. La gala de aniversario sería el momento perfecto. Alejandro la miró, realmente la miró, por primera vez en semanas. Sofía era hermosa, educada e inteligente. En papel, la pareja perfecta. Pero cuando intentaba imaginar compartir su vida con ella, construir un futuro juntos, solo sentía un vacío. Las semanas pasaron. En Tijuana, Daniela implementó cambios radicales. Reorganizó departamentos, capacitó personal, negoció con proveedores locales y creó una estrategia regionalizada que aprovechaba la ubicación fronteriza. Para su sorpresa, encontró libertad en la distancia, tomando decisiones sin tener que consultar constantemente a la sede central. Una noche, recibió una llamada inesperada de su hermano. «Mamá está en el hospital», dijo Manuel con voz temblorosa. «El doctor dice que necesita una operación urgente. Su corazón, Dani». «Tomaré el primer vuelo mañana», respondió inmediatamente. «Hay algo extraño», continuó Manuel. «Cuando llegamos nos dijeron que mamá tenía un seguro médico premium, que cubre todo, pero ella nunca contrató nada así». Daniela se quedó helada, sabiendo exactamente quién estaba detrás de esto. Al llegar al hospital en Ciudad de México, confirmó sus sospechas cuando la recepcionista mencionó Fundación Altamirano como la entidad aseguradora. Dividida entre la gratitud y la indignación, se concentró en su madre, que afortunadamente estaba estable tras la operación. 2 días después, mientras dormitaba en la habitación del hospital, una voz familiar la sobresaltó. «Hola, Daniela». Carlos Juárez estaba en la puerta con un ramo de flores. «¿Cómo supiste?», preguntó ella, sorprendida. «Marina me contó», respondió acercándose. «¿Cómo está tu madre?» «Recuperándose bien, gracias a...». Se detuvo, insegura de mencionar a Alejandro. «Lo sé», dijo Carlos comprensivo. «Él arregló todo cuando supo lo de tu madre. No quería que te enteraras que fue él». Daniela miró hacia su madre dormida, conflictuada. «¿Por qué sigue interfiriendo en mi vida?», murmuró. Carlos tomó asiento junto a ella. «Creo que ya sabes la respuesta», dijo suavemente. «Nunca lo había visto así, Daniela. Desde que te fuiste, es como si algo se hubiera apagado en él. Tiene un compromiso, una fusión millonaria, un imperio que dirigir», respondió amargamente. «Y parece que nada de eso le importa ahora.
Carlos hizo una pausa. Daniela, hay algo que debo decirte. Me gustas, probablemente desde el primer día que llegaste a la empresa. Daniela lo miró sorprendida. Carlos, Déjame terminar, pidió él con una sonrisa triste. Me gustas, pero veo cómo hablas de él, cómo tus ojos se iluminan aunque intentes disimularlo. Y por lo que veo en la oficina, él siente lo mismo. Es complicado, suspiró ella. El amor siempre lo es, respondió Carlos. Pero si hay algo que aprendí de mi divorcio, es que el arrepentimiento por lo que no hiciste duele más que cualquier rechazo. Cuando Daniela regresó a Tijuana una semana después, encontró una sorpresa. La revista Negocios Hoy había publicado un perfil sobre ella, destacando la transformación de la oficina regional bajo su liderazgo. La revelación ejecutiva del año, la llamaban. El artículo llegó a todos los rincones corporativos de México, incluyendo el escritorio de Roberto Altamirano, quien llamó furioso a su hijo. ¿Viste esto?, bramó por teléfono. La chica que exiliamos está dándole a la empresa más publicidad positiva que nuestra campaña millonaria. Es brillante, padre, respondió Alejandro calmadamente. Siempre lo fue. Esto tiene que parar, sentenció Roberto. La fusión con Mendoza está casi cerrada. Sofía ya está viendo locaciones para la boda. No podemos permitir distracciones. Algo se quebró dentro de Alejandro. ¿Distracciones? ¿Así llamas a alguien que está salvando nuestra operación regional? Sabes perfectamente a qué me refiero. La voz de Roberto se tornó gélida. Es hora de decidir, Alejandro. O te concentras en lo que importa, la empresa, la fusión, tu compromiso con Sofía, o reconsideraré tu posición como CEO. Después de colgar, Alejandro permaneció inmóvil en su oficina. Luego llamó a Marina. Necesito ser brutalmente sincero conmigo mismo, dijo cuando ella entró. ¿En qué me he convertido? Marina lo observó por un momento. Te has convertido exactamente en lo que siempre temiste, respondió finalmente. En alguien que usa su poder y posición para controlar a otros. En tu padre. Las palabras golpearon a Alejandro como una bofetada física. Pero aún puedes cambiar, continuó Marina. La pregunta es, ¿tienes el valor para hacerlo? Esa noche, Alejandro tomó una decisión. Reservó un vuelo, pero no a Tijuana. Necesitaba ir a un lugar que había evitado durante años. Necesitaba encontrar respuestas en el pueblo de Oaxaca, donde su madre había nacido, no muy lejos de donde Daniela creció. Era hora de recordar quién quería ser realmente, antes de que el apellido Altamirano definiera cada aspecto de su existencia. El pequeño autobús avanzaba por caminos rurales de Oaxaca, alejándose cada vez más del México que Alejandro conocía. Vestido con jeans y una camiseta simple, nadie hubiera reconocido en él al poderoso CEO de Grupo Altamirano. Observaba por la ventana los paisajes verdes salpicados de casas coloridas, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y paz. Santa María Llavecía. El nombre del pueblo natal de su madre resonaba en su mente como una canción medio olvidada. Su madre, Esperanza Méndez, había abandonado esta tierra para casarse con Roberto Altamirano, heredero de un imperio empresarial. Alejandro apenas tenía recuerdos de sus visitas infantiles, antes de que su padre decidiera que ese pasado humilde no era apropiado para el futuro líder de Grupo Altamirano. Cuando el autobús finalmente se detuvo en la pequeña plaza central, Alejandro descendió con una única mochila y la dirección de su tía abuela Lorenza, hermana de su difunta madre. ¿Alejandro? La anciana de rostro arrugado pero ojos brillantes lo examinó desde el umbral de su modesta casa. «Dios mío, eres idéntico a tu madre». El abrazo que recibió contenía décadas de ausencia. Dentro de la casa, fotografías descoloridas mostraban a una joven Esperanza junto a sus hermanos y padres. «Tu madre era la más inteligente de todos nosotros», comentó Lorenza mientras servía café de olla. «Ganó una beca para estudiar en la ciudad. Allí conoció a tu padre. Nunca habló mucho de su vida aquí», admitió Alejandro. «Papá desaprobaba cuando mencionaba sus orígenes». La anciana asintió con tristeza. Esperanza cambió después de casarse. Venía cada vez menos, hasta que dejó de venir. Cuando murió, tu padre ni siquiera nos permitió asistir al funeral. Durante los siguientes días, Alejandro descubrió una parte de sí mismo
que había permanecido oculta. Conoció a primos lejanos, escuchó historias sobre su madre y participó en la vida cotidiana del pueblo. Ayudó a reparar el techo de la escuela local, compartió comidas comunitarias y aprendió que la verdadera riqueza se medía de formas que nunca le habían enseñado en Harvard. Una tarde, sentado bajo un árbol centenario con su tía, Alejandro confesó: «No sé quién soy realmente, tía. Toda mi vida he sido el hijo de Roberto o el CEO, pero aquí siento que podría haber sido alguien completamente diferente». «Eres hijo de Esperanza también», respondió la anciana tomando su mano. «Tu madre tenía un espíritu generoso y valiente. Veo eso en ti, aunque hayas tratado de enterrarlo». «Hay una mujer», dijo Alejandro después de un silencio. «Se llama Daniela. Es de un pueblo cerca de aquí». Lorenza sonrió, sus arrugas formando un mapa de sabiduría. «¿La amas?» «Sí», admitió sorprendido por la facilidad con que la verdad salía aquí. «Pero mi padre organizó mi vida de otra manera. Una fusión empresarial, un matrimonio conveniente». «Tu madre sacrificó su identidad por tu padre», dijo Lorenza con firmeza. «¿Realmente quieres repetir ese error?» Esa noche, bajo un cielo estrellado que jamás podría verse en Ciudad de México, Alejandro tomó su decisión. Mientras tanto, en Cancún, Daniela preparaba nerviosamente su presentación para la conferencia anual de liderazgo de Grupo Altamirano. La invitación había llegado sorpresivamente, solicitando que compartiera la transformación ejemplar de la oficina de Tijuana. «¿Estás lista?», preguntó Tomás, ahora su aliado más leal, mientras repasaban la presentación en el lujoso hotel sede del evento. «No del todo», confesó Daniela. «No he visto a Alejandro desde hace 3 meses. No sé cómo reaccionaré». «Solo concéntrate en los números», aconsejó Tomás. «Nadie puede discutir con un 60% de aumento en productividad». El salón de conferencias estaba lleno de ejecutivos de todas las divisiones cuando Daniela entró. Buscó instintivamente a Alejandro, pero no lo encontró. Con profesionalismo presentó los resultados de Tijuana, explicando las innovaciones implementadas y los planes futuros. Los aplausos al finalizar fueron cálidos y genuinos. Después de responder preguntas, Daniela se dirigía hacia la salida cuando las luces se atenuaron y Marina Valencia tomó el podio. «Antes de concluir esta sesión, tenemos un anuncio importante», dijo. «Por favor, demos la bienvenida al presidente de Grupo Altamirano». Daniela esperaba ver a Roberto, pero fue Alejandro quien apareció, luciendo diferente. No era solo su ropa más casual o el ligero bronceado. Había algo en su postura, una autenticidad que nunca había mostrado en los círculos corporativos. «Gracias a todos por venir», comenzó Alejandro. «Como saben, Grupo Altamirano ha operado bajo ciertos principios durante décadas. Algunos han sido exitosos, otros han costado un precio demasiado alto». Un murmullo recorrió la sala. «Hoy anuncio varios cambios», continuó. «Primero, la reestructuración de la fusión con Mendoza Industries. Procederemos como socios comerciales, sin condiciones personales adjuntas». Daniela contuvo la respiración, comprendiendo la implicación. Segundo, la asignación permanente de Daniela Herrera como directora de Desarrollo Regional, posición creada para aprovechar su talento extraordinario. Sus miradas se encontraron brevemente antes de que él continuara. Tercero, mi decisión de pasar a la presidencia del Consejo, enfocándome en responsabilidad social corporativa, mientras nombro a Marina Valencia como nuestra nueva CEO. Las exclamaciones de sorpresa no se hicieron esperar. Nunca una mujer había dirigido Grupo Altamirano. «Finalmente», concluyó Alejandro, «quiero reconocer públicamente que la transferencia de la señorita Herrera a Tijuana fue una decisión manipulativa de mi padre, ejecutada sin mi conocimiento por razones que no tenían nada que ver con su desempeño excepcional». El rostro de Roberto Altamirano, sentado en primera fila, se tornó escarlata. Después de la presentación, durante la recepción, Daniela intentó mantener conversaciones profesionales, pero su mente estaba fija en las palabras de Alejandro. Cuando logró escabullirse a la terraza para respirar aire fresco, lo encontró allí, contemplando el mar. «Fuiste valiente hoy», dijo ella, acercándose. «No esperaba esos anuncios. Ya era hora de hacer lo correcto»,
respondió él girándose para mirarla. Daniela, hay algo que necesito decirte. La brisa marina jugaba con el cabello de ambos mientras el sol comenzaba a ocultarse. Fui a Oaxaca, confesó Alejandro. Al pueblo de mi madre. Está cerca del tuyo, ¿sabes? Quizás nuestras familias se conocieron alguna vez. ¿Tu madre era de Oaxaca?, preguntó Daniela sorprendida. Nunca lo mencionaste. Porque mi padre me enseñó a avergonzarme de ello. Su voz contenía décadas de dolor reprimido. Era su gran secreto, que había desposado a una provinciana. La alejó de sus raíces, de su familia. La convirtió en una Altamirano, borrando a Esperanza Méndez. Lo siento mucho, Alejandro. Yo también, respondió él. Pero mi viaje a Yavesía me devolvió algo que no sabía que había perdido. Entendí por qué conecté contigo desde el principio. Reconocí en ti los valores que mi madre sacrificó. Autenticidad, trabajo duro, amor por la familia. Daniela lo observaba, notando cómo la vulnerabilidad transformaba su rostro, haciéndolo más humano, más accesible. Toda mi vida he estado atrapado entre dos mundos, continuó Alejandro. El imperio altamirano y un legado que nunca me permitieron conocer. Fuiste tú quien me dio el valor para reconectar con esa parte perdida de mí, para recordar quién quería ser antes de que me convirtieran en lo que mi padre necesitaba. ¿Y quién quieres ser ahora?, preguntó ella suavemente. Alguien digno de tu respeto, respondió con sencillez. Alguien que construya puentes entre mundos en lugar de muros. Alguien que pueda mirarte a los ojos sin vergüenza. El silencio entre ellos estaba lleno de posibilidades. Finalmente, Daniela habló. Cuando te conocí como Alex, vi a alguien auténtico. Cuando descubrí que eras Alejandro Altamirano, vi a alguien atrapado. Ahora por primera vez creo que estoy viendo al verdadero tú. Hizo una pausa. Y me gusta esta versión. Alejandro dio un paso hacia ella. Daniela, no puedo prometer que será fácil. Mi padre luchará contra estos cambios. La transición empresarial será complicada, pero puedo prometerte honestidad y la libertad para que ambos seamos quienes realmente somos. Es un buen comienzo, respondió ella con una pequeña sonrisa. Cuando la luna comenzó a reflejarse en el mar Caribe, permanecieron conversando sobre sus familias, sus pueblos separados por apenas kilómetros y las extrañas coincidencias que los habían reunido. Por primera vez, no eran un CEO y su empleada. Eran simplemente Alejandro y Daniela, dos personas descubriendo que sus raíces siempre habían estado entrelazadas. Al regresar a la recepción, entraron juntos, no tocándose, pero visiblemente unidos por algo más profundo que un contrato laboral. Los ejecutivos notaron el cambio, algunos con aprobación, otros con preocupación. Roberto Altamirano, observándolos desde lejos con ojos entrecerrados, comprendió que había subestimado gravemente a la mujer de Oaxaca, y lo que era peor, había perdido el control sobre su hijo de una manera que jamás había anticipado. ¿Directora de Desarrollo Regional? ¿En serio? Daniela revisaba su nueva tarjeta de presentación con incredulidad mientras organizaba su oficina en Ciudad de México. Habían pasado 2 semanas desde la conferencia en Cancún, y todo parecía moverse a velocidad vertiginosa. La oficina que ahora ocupaba, espaciosa y con vista al Paseo de la Reforma, era un símbolo tangible de cómo su vida había cambiado. «Te lo ganaste», dijo Alejandro desde la puerta. «De hecho, estabas haciendo ese trabajo en Tijuana sin el título ni el salario correspondiente. Se veía diferente ahora. Como presidente del consejo, había abandonado los trajes formales por un estilo más accesible, pero el cambio iba más allá de la ropa. Había una ligereza en él, como si hubiera dejado caer un peso invisible. «¿Cómo va la transición con Marina?», preguntó Daniela ofreciéndole asiento. «Sorprendentemente bien. Resulta que cuando dejas de microgestionar todo, las personas competentes brillan», sonrió. «Aunque mi padre sigue enviando correos a diario cuestionando cada decisión». La mención de Roberto trajo un momento de tensión. Después de la conferencia, el patriarca Altamirano había montado en cólera, amenazando con destituir a Alejandro. Sin embargo, la junta directiva, impresionada por los resultados financieros de las nuevas estrategias, respaldó los cambios. «¿Has hablado con Sofía?», preguntó Daniela, intentando sonar casual. «Sí, fue
Complicado. Alejandro se pasó una mano por el cabello. Está furiosa, pero creo que en el fondo está aliviada. Nuestro matrimonio hubiera sido un desastre. Dos personas cumpliendo con las expectativas familiares sin realmente quererse. Se miraron por un momento, ambos conscientes de todo lo que no estaban diciendo aún. «Vengo a invitarte a cenar», dijo finalmente Alejandro. No como jefe y empleada, como Alejandro y Daniela. La sonrisa de Daniela fue su respuesta. Durante las semanas siguientes, redescubrieron su relación en términos completamente nuevos. Cenaban en pequeños restaurantes lejos de los lugares frecuentados por la élite empresarial. Paseaban por Coyoacán, visitaban museos y hablaban durante horas sobre sus vidas, sueños y miedos. Para sorpresa de Daniela, Alejandro resultó ser un excelente cocinero, habilidad aprendida durante sus años de estudio en el extranjero. Mi compañero de cuarto era italiano, explicó mientras preparaba pasta en su apartamento. Me enseñó que cocinar es una forma de conectar con otros. Mi padre lo habría considerado indigno del heredero altamirano. En el ámbito profesional, ambos encontraron un ritmo complementario. La nueva división creada por Daniela estaba revitalizando oficinas regionales en todo el país. La visión arquitectónica de Alejandro, reprimida durante años, ahora guiaba proyectos de desarrollo sustentable que combinaban rentabilidad con impacto social. Una tarde, mientras revisaban planos para un centro comunitario, Alejandro recibió una llamada inesperada. «Es tu hermano», dijo pasándole el teléfono a Daniela. «Manuel quiere hablar con los dos». La familiaridad con que Alejandro mencionaba a su hermano sorprendió a Daniela. En algún momento, sin que ella lo notara, habían comenzado a entrelazar sus vidas personales. «Dani», la voz entusiasta de Manuel resonó. «Tengo noticias increíbles. La Fundación quiere que dirija el proyecto piloto de irrigación sustentable para comunidades rurales. Es exactamente lo que siempre soñé hacer». «Eso es maravilloso, Manuel», respondió ella mirando a Alejandro con sospecha. «¿Tuviste algo que ver con esto?» Alejandro levantó las manos en gesto de inocencia. «Esta vez no. Tu hermano ganó esto por mérito propio. Yo solo comenté su proyecto con el director de la fundación». Después de la llamada, Daniela observó a Alejandro trabajando en los planos. Parecía estar en su elemento, combinando funcionalidad con belleza, creando espacios pensados para las personas que los habitarían. «Nunca dejaste de ser arquitecto, ¿verdad?», preguntó ella suavemente. Alejandro levantó la mirada, sorprendido. «Supongo que no», reflexionó. «Solo lo enterré muy profundo». Un mes después, Alejandro llevó a Daniela a conocer a su familia materna en Oaxaca. El viaje en auto desde la capital permitió que Daniela le mostrara paisajes de su infancia, lugares que habían moldeado su carácter. «Ese cerro», señaló mientras conducían por un camino serpenteante. «Mi padre decía que su forma era como la vida, difícil de subir pero con la mejor vista al llegar a la cima». «Tu padre era un hombre sabio», comentó Alejandro. «Lo era». Daniela sonrió con nostalgia. «Te habría interrogado despiadadamente antes de decidir si eras digno de su hija». «¿Y hubiera aprobado?» «No inmediatamente», rió ella. «Te habría hecho trabajar en el campo para ver si aguantabas». La casa de tía Lorenza brillaba con flores recién cortadas cuando llegaron. La anciana abrazó a Daniela como si la conociera de toda la vida. «Así que tú eres la mujer que recordó a mi sobrino quién es realmente», dijo con aprobación. Ya era hora de que un Méndez predominara sobre un Altamirano. Los días en Llavecía fueron reveladores para Daniela. Veía otra faceta de Alejandro, cómo jugaba fútbol con los niños locales, cómo escuchaba atentamente las historias de los ancianos, cómo se movía con naturalidad en un mundo tan distinto al suyo. Una mañana, encontró a Alejandro conversando animadamente con un artesano local que tallaba madera. «Le estaba pidiendo que me enseñe», explicó Alejandro, mostrándole un trozo de madera parcialmente tallado. «Mi abuelo materno era tallador. Nunca lo conocí, pero quiero conectar con ese legado». El viaje continuó hacia el pueblo natal de Daniela, donde su madre esperaba ansiosa por conocer al hombre del que tanto había escuchado. «Así que usted es el famoso Alejandro». Doña Carmen lo examinó con ojo crítico. «Mi hija dice que eres diferente a los demás ricos».
Intento serlo, señora, respondió él con respeto genuino, aunque todavía estoy aprendiendo. A lo largo de la cena, Daniela observó con asombro cómo Alejandro conquistaba a su madre con honestidad y humor. Al final de la noche, doña Carmen lo abrazó al despedirse, susurrándole algo que hizo sonreír a Alejandro. «¿Qué te dijo?», preguntó Daniela mientras regresaban a su hospedaje. «Que si te hago llorar vendrá a Ciudad de México para jalarme las orejas, sin importar cuántos millones tenga», respondió riendo. «Me agrada tu madre. Es directa como tú». Al día siguiente, Alejandro la sorprendió con una excursión. «Hay un lugar que quiero mostrarte», dijo misteriosamente. Condujeron hasta un cerro que se elevaba entre ambos pueblos. Desde la cima, podían ver tanto Llavecía como el pueblo de Daniela, separados por apenas 5 kilómetros de verde valle. «Nuestras madres probablemente se cruzaron en mercados, fiestas o caminos», comentó Alejandro tomando su mano. «Tal vez siempre estuvimos destinados a encontrarnos, pero necesitábamos que el destino nos llevara primero a Ciudad de México para reconocernos». El atardecer bañaba el valle con tonos dorados mientras contemplaban el paisaje. «Daniela», Alejandro se giró hacia ella, «estos meses han sido los más auténticos de mi vida. Contigo puedo ser simplemente yo, sin apellidos ni expectativas». De su bolsillo sacó una pequeña caja de madera tallada. «El artesano me ayudó a terminarla», explicó abriéndola para revelar un anillo. «No es un diamante ostentoso de joyería de lujo. Es plata trabajada por manos oaxaqueñas con piedras de esta tierra que nos conecta». Daniela contempló el delicado anillo con diseños que entrelazaban símbolos de ambas comunidades. «No te pido que seas parte del mundo altamirano», continuó Alejandro. «Te pido que construyamos nuestro propio mundo, uno que honre de dónde venimos y celebre hacia dónde vamos juntos». Con lágrimas en los ojos, Daniela extendió su mano. «Sí», respondió simplemente. «A todo». El beso que compartieron sellaba más que un compromiso romántico. Era un pacto para honrar sus raíces mientras cultivaban algo completamente nuevo. De regreso en Ciudad de México, Roberto Altamirano recibió la noticia del compromiso con fría resignación. «Tu rebelión es más profunda de lo que pensé», comentó durante una incómoda comida familiar. «Pero debo admitir que los resultados financieros bajo la nueva estructura son satisfactorios». Viniendo de Roberto, era casi una bendición. La boda se celebró 6 meses después, en un jardín en las afueras de la ciudad. No fue el evento fastuoso que podría esperarse del heredero altamirano, sino una celebración íntima que combinaba tradiciones de Oaxaca con toques contemporáneos. Los empleados de todos los niveles de la empresa fueron invitados desde ejecutivos hasta personal de mantenimiento. Carlos asistió con su nueva novia, brindando sinceramente por la felicidad de la pareja. Marina, como CEO, dio un discurso emocionante sobre cómo el amor verdadero transforma no solo a las personas, sino a organizaciones enteras. Cuando Alejandro y Daniela bailaron su primer vals como matrimonio, los invitados notaron cómo se miraban, no como un millonario y la chica que confundió con un empleado común, sino como 2 personas que habían encontrado en el otro exactamente lo que necesitaban para estar completos. Y mientras la música continuaba bajo las estrellas, nadie hubiera podido adivinar que todo comenzó con una confusión en un elevador que transformó para siempre 2 vidas y con ellas el futuro de una empresa entera. 2 años después, el sol de la tarde iluminaba el colorido edificio recién inaugurado en las afueras de Oaxaca. Un letrero de madera tallada anunciaba «Centro Comunitario Esperanza, Fundación Raíces del Futuro». Decenas de niños corrían por los pasillos, mientras adultos de todas las edades exploraban las instalaciones con asombro. Daniela observaba la escena desde una banca bajo un árbol, una mano descansando protectoramente sobre su vientre de 6 meses. Habían pasado exactamente 2 años desde su boda con Alejandro, y la vida había cambiado en formas que jamás hubiera imaginado aquel primer día en el elevador. ¿Descansando? Alejandro se sentó junto a ella, entregándole un vaso de agua fresca. «El doctor dijo que no debes cansarte demasiado». «Estoy embarazada, no inválida», respondió ella con una sonrisa, pero aceptó el agua. «Además,
Quería ver las caras de todos al conocer el centro. Valió cada minuto de planificación. El centro comunitario era el proyecto conjunto más ambicioso de ambos. Diseñado personalmente por Alejandro, combinaba espacios educativos, clínica médica, biblioteca tecnológica y áreas de capacitación profesional. La división de responsabilidad social corporativa que ambos dirigían había convertido este modelo en su proyecto insignia, con planes para replicarlo en otras comunidades marginadas. ¡Dani! ¡Ale! Manuel se acercó corriendo, vestido con el uniforme de ingeniero de la fundación. El gobernador acaba de llegar. Quiere recorrer primero el sistema de captación de agua. A sus 23 años, Manuel se había convertido en el coordinador técnico de proyectos sustentables, liderando un equipo de jóvenes ingenieros que revolucionaban las prácticas agrícolas en la región. «Ve tú», sugirió Daniela a Alejandro. «Yo iré en un momento». Mientras Alejandro se alejaba con Manuel, Daniela recordó el camino recorrido. La integración de ambas vidas no había sido sencilla. Roberto Altamirano había tardado meses en aceptar realmente su matrimonio, y más aún en reconocer el valor que Daniela aportaba tanto a la familia como a la empresa. La transformación ocurrió gradualmente. Primero fueron los resultados financieros. Bajo el liderazgo de Marina como CEO, con Alejandro enfocado en proyectos de impacto y Daniela revitalizando las regiones olvidadas, Grupo Altamirano había crecido un 40% en 2 años, con una reputación renovada que atraía talento e inversiones. Luego vino la noticia del embarazo. Sorprendentemente, fue esto lo que finalmente derritió la resistencia de Roberto. «Mi nieto necesitará saber de dónde viene», había dicho el patriarca durante una cena familiar, con una vulnerabilidad que nadie le había visto antes. De ambos lados de su familia, doña Carmen apareció en el jardín, ahora recuperada completamente de sus problemas cardíacos, coordinando eficientemente a un grupo de mujeres que organizaban el banquete de inauguración. «Milla, ¿viste a Carlos? Dice que quiere hablar contigo antes de que lleguen todos los invitados». Carlos había encontrado su propio camino. Ahora dirigía la nueva división de microfinanzas del grupo, especializada en apoyar a pequeños emprendedores rurales. Su novia, ahora prometida, era Lucía, una profesora que habían conocido durante la planificación del centro comunitario. «Daniela», Carlos la saludó con un abrazo fraternal, «quería mostrarte esto antes del anuncio oficial». Le entregó un sobre con el logotipo del Banco Interamericano de Desarrollo. «¿Lo conseguiste?», preguntó ella leyendo rápidamente. «150 millones para replicar este modelo en 5 estados», confirmó Carlos con orgullo. «Tu presentación los convenció. Dicen que nunca habían visto un proyecto con indicadores de impacto tan sólidos». Desde la colina cercana llegó el sonido de un claxon. El auto de Marina se acercaba por el camino de terracería. Como CEO, había transformado la cultura corporativa de Grupo Altamirano, implementando políticas de inclusión que habían convertido a la empresa en referente de equidad en México. «Llegué justo a tiempo», dijo Marina, bajando del auto con su maletín. «No me perdería este momento por nada». La ceremonia de inauguración reunió a personas de todos los estratos, desde campesinos locales hasta funcionarios gubernamentales, empresarios y académicos, todos unidos por la visión de un desarrollo que no dejara a nadie atrás. Cuando llegó el momento de los discursos, Daniela y Alejandro subieron juntos al pequeño podio. Él, con el bebé en camino, había comenzado a usar el apellido compuesto Altamirano Méndez, recuperando el legado materno que su padre había intentado borrar. «Este centro lleva el nombre de mi madre, Esperanza», comenzó Alejandro, «una mujer que dejó este valle para buscar oportunidades, pero nunca olvidó sus raíces. Hoy creamos un puente para que nadie más tenga que elegir entre su comunidad y su futuro». Daniela continuó. «Hace 2 años, cuando nos casamos, prometimos construir algo que honrara de dónde venimos. Este centro es el primero de muchos, un lugar donde los sueños no estén limitados por el código postal donde naces». Desde la primera fila, Roberto Altamirano observaba con expresión indescifrable. A su lado, doña Carmen le ofreció una servilleta cuando una lágrima traicionera escapó por su mejilla. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de la comida típica preparada por las cocineras locales, Alejandro tomó la mano de Daniela
y la guió hacia un sendero. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, intrigada. Quiero mostrarte algo. Caminaron hasta llegar al mismo cerro donde Alejandro le había propuesto matrimonio 2 años atrás. El atardecer pintaba el cielo con tonos rojizos y dorados, iluminando los 2 pueblos que los habían visto nacer. ¿Recuerdas lo que pensaste cuando descubriste quién era realmente en aquella sala de juntas?, preguntó Alejandro. Daniela sonrió. Que eras un millonario arrogante jugando con la nueva empleada. Y tenías razón, admitió él. Era exactamente eso. Pero tú no eras simplemente la nueva empleada. Eras la persona que me recordaría quién podía ser realmente. Se sentaron en una banca que no estaba allí 2 años antes. Una placa pequeña, grabada en la madera, decía: «Donde 2 mundos se encontraron. Nuestro hijo o hija crecerá conociendo ambas realidades», dijo Daniela, tomando la mano de Alejandro y colocándola sobre su vientre. La ciudad y el campo, la tradición y la innovación, el privilegio y el esfuerzo. Tendrá lo mejor de ambos mundos, asintió Alejandro, y la libertad que yo no tuve para elegir su propio camino. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, permanecieron en silencio, contemplando el valle que conectaba sus orígenes. Habían transformado una confusión de identidades en un puente entre realidades aparentemente irreconciliables. En la distancia, las luces del centro comunitario comenzaban a brillar, como un faro de esperanza en la creciente oscuridad, un símbolo tangible de que cuando el amor es auténtico, puede derribar cualquier barrera, incluso aquellas que parecen infranqueables. «¿Quién hubiera pensado?», murmuró Daniela recostándose en el hombro de Alejandro, «que confundirte con un chico de oficina nos traería hasta aquí». «El mejor error de mi vida», respondió él, besando su frente. Y mientras regresaban tomados de la mano hacia la celebración, ambos sabían que su historia apenas comenzaba. Porque los puentes más importantes no son los que se construyen con cemento y acero, sino los que se forman cuando 2 personas deciden verse realmente, más allá de las apariencias, los títulos y las expectativas. Exactamente como había sucedido aquel primer día en un elevador de Ciudad de México, cuando una secretaria nueva confundió a un millonario con un chico de oficina, y él terminó enamorándose de la única persona que lo vio por quien realmente era.